Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la historia de la catapulta, ya que esto fue muy importante durante todo el proceso investigativo y también para saber qué tipo de catapulta íbamos a manejar nosotros. Inicialmente la catapulta fue creada entre los años 340 y 350 a.C. Esta fue creada con el objetivo de, bueno, con fines para la guerra. Esto era para lanzar con mayor distancia y con mayor potencia algunos objetos de ataque. Eh, Asimismo, existen varios tipos de catapulta. La primera que fue como diseñada fue la ballista, que así como la catapulta fue creada de una evolución del tiro con arco y flecha, pues la ballista lo demuestra mucho porque su tiro es muy parecido al que se manejaba con el arco y la flecha o con la ballesta. También los otros dos tipos de catapulta que existen son la mangonel y la trebuchet, que son un poco más comunes y son más reconocidas ahorita. También para nuestra catapulta nosotros decidimos hacer un diseño de torsión que es como la más conocida o la más manejable, que es la normal que se maneja a punta de tensión. En nuestro caso, nosotros la hicimos con madera reciclada, con algunos tornillos, con cauchos, que fue muy importante para darle la potencia, y con algunas tapas de botella. También esto permitió que se facilitara más el tiro de lo que fueron los elementos, y la tensión o dureza que tenían los cauchos también fue importante para darle la potencia a los tiros de la catapulta. En este video vamos a sustentar lo que es la catapulta en físico. Para iniciar, pues vamos a hablar sobre la catapulta. Principalmente vemos que esta catapulta está hecha de madera, también con caucho, ruedas y plástico. Esta fue construida con tornillos, también algunas veces con pegantes. Aquí se apoya con el pegante y principalmente es reciclada, ya que bueno, como se puede ver por aquí abajo, son algunos trabajos de antes que pues se usó una cuchara rota que habíamos usado, pero bueno, pudimos pegarla y funcionaba un transportador y algunos detalles. Aunque claro que también hay otros objetos que son comprados, un ejemplo son los cauchos, ya que al usarlo mucho se va desgastando el caucho y se rompe. Bueno, ya en la parte del funcionamiento de la catapulta podemos ver que es una catapulta de torsión. ¿Qué significa? Que necesita una acción humana para pues generar la energía. ¿La acción humana qué sería? Pues jalar la cuchara y pan. Esta es cuando se despliega la energía impulsando el proyectil. ¿Cómo funciona exactamente? Acá tenemos el transportador que nos indica cuál es el ángulo de tiro. Ejemplo, aproximadamente acá en unos 45 grados, el ángulo de elevación son 60 y tiene un alcance de 3 metros y una altura de 0,2 metros. Las pruebas los veremos desde primera persona. Como vemos, acá ya tenemos el ángulo de 45 grados aproximadamente y disparamos. Lo que serían 3 metros aproximadamente y los 0,2 metros de altura máxima. A medida de que se aumente el ángulo de tiro, aumentará también su potencia y su ángulo de elevación. Acá ya tenemos un ángulo de casi, bueno, iniciando desde los 0 grados o 360 y miren la potencia que ya obtiene, ya siendo prácticamente más de 10 metros. Bueno, en reemplazo de los vasos usaremos esta estructura de Jenga como objeto. Vamos a ver cómo con un ángulo de 45 y una elevación de 60 atacaremos al blanco. De ese modo hemos abatido al objetivo. Para terminar vamos a continuar con lo que son los cálculos. Para esto vamos a llamar dos tipos de variables, las que son, por decirlo así, las fijas y las que obtienen de otras variables. La variable fija que nosotros pudimos obtener al lanzar fue la distancia máxima, que es x max, que fue 3 metros aproximadamente, ya que de vez en cuando variaba, y eso tiene la explicación de que la fórmula mide de aquí a aquí, pero no tiene en cuenta la altura de la catapulta.
También tenemos el ángulo de tiro que, como ya vimos, es medido por el transportador que tiene la catapulta. Tenemos el ángulo de elevación que fue medido gracias a un video en cámara lenta. Y el proyectil en este caso fue una bola de caucho, no un pedazo de madera como en el de los objetivos. Para obtener primero la velocidad inicial obtuvimos con un valor fijo de la gravedad de 9.81 por 3 metros dividido en el seno de 2 por 60, que 60 es el ángulo de elevación que obtuvimos, dándonos así con la calculadora, pero acá está el proceso, una velocidad inicial de 5,84. Eso significa que de aquí salió con 5,84 metros sobre segundos la velocidad de la bola de caucho. La distancia máxima podemos confirmarla con la fórmula que ya hemos visto. Para esto tuvimos que sacar la velocidad inicial, ya que vemos que 5,82 por el seno de 2 por 60 el ángulo de elevación dividido en el valor de la gravedad 9,81 nos da 2,96 metros, lo que podemos aproximarlo a los 3 metros que habíamos medido. También tenemos el tiempo de vuelo o el tiempo que se tomó llegar de un lado A a un lado B, que para esto también necesitamos la velocidad inicial y el ángulo de elevación. Como podemos ver, lo que más se necesita es la velocidad inicial y el ángulo de elevación. Bueno, con esto vemos que estuvo 1,02 segundos en el aire. Y por último tenemos la altura máxima, que con esta fórmula nos dio 0,22 metros. Obviamente habían muchos casos en donde nos daba 10 metros, 20 metros. Y pues uno tenía que ser proporcional con lo que había visto. En ese caso 0,22 o 22 centímetros era proporcional a la altura vista en el lanzamiento. Acá también tenemos el vector X y el vector Y, que nos da el vector X 2,91 metros sobre segundos y el vector Y 5,04 metros sobre segundos. Obteniendo también la tabla de datos donde dice los valores con el ángulo de elevación de 60 y la distancia máxima de 3 metros. Por último vamos a explicar por qué este es un movimiento parabólico. Para ver esto tenemos que saber que el movimiento parabólico es un movimiento en 2D. ¿Qué significa? Que tiene movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. ¿Por qué? Cuando vemos que es el movimiento rectilíneo uniforme es cuando se desplaza horizontalmente y cuando es movimiento o caída libre es que se desplaza verticalmente, generando así una parábola. Por eso tenemos el eje X y el eje Y, del vector X y el vector Y. Bueno, a continuación yo voy a explicar una serie de casos hipotéticos en los cuales el movimiento parabólico se da de buena forma. ¿Qué es lo que se busca en el experimento? Bueno, antes que nada se debe decir que para que se dé una trayectoria parabólica, la densidad del proyectil no tiene que ser como tan grande, debido a que hay que tener en cuenta que la catapulta no soporta ciertas densidades, con lo cual, si por ejemplo nosotros metemos el blindaje de plomo que tiene 11,3335 gramos por centímetro cúbico, la catapulta no podría resistir también esa densidad, con lo cual la velocidad inicial del proyectil no alcanzaría para recorrer los 3 metros hasta la estructura de Jenga. Entonces podríamos tomar materiales como el mármol o como la arcilla. La arcilla tiene 1,5, así que prefiero con el mármol que tiene 2,7, que es un poquito más pesado, pero que la catapulta lo podría soportar. Entonces, al tener el mármol una densidad de 2,7, tenemos materiales como el titanio con una densidad de 4,54 gramos por centímetro cúbico, el estaño con una densidad de 7,19, el cobre de 7,87, el zinc de 7,13, la plata de 10,5, el plomo de 10,49, el wolframio de 19,23 y bueno, entre otros. En este caso, el más recomendable, por ejemplo, sería el titanio, porque tiene una densidad no tan grande como el cromo, que tiene 7,19, que ya sería una densidad sobrepasando los límites posibles de la catapulta, porque hay que tener en cuenta que son materiales reciclados y que materiales como el caucho no resistirían tan bien pues para hacer el impulso y llegar al objetivo. Entonces, en este caso, el titanio sería un buen elemento, una buena opción para poder tirar y que por ejemplo pueda derribar pues al mármol, porque tiene
2 aproximadamente de densidad, o sea, dos densidad, ¿cómo decir? Una diferencia de 2 gramos por centímetro cúbico aproximadamente. En cuanto al boceto de manera digital, ese es el que yo he decidido recrear, teniendo en cuenta el modelo físico que ya habíamos creado, teniendo sus similitudes a simple vista, como son el uso de las mismas figuras base, es decir, cilindros, semicírculos, rectángulos, triángulos. También cuenta con las mismas medidas, es decir, con un alto de 29 centímetros, un ancho de 11,5 y un largo de 21,5 también. Este diseño fue creado en Tinkercad, una aplicación para hacer modelado 3D específicamente, con varias herramientas como lo son estos que son las figuras base que yo he utilizado, también teniendo base algunas formas como son partes de vehículos, criaturas y más. Así que en cuanto a la manera digital, esto es todo. Muchas gracias. Nuestra catapulta logró realizar un movimiento parabólico, el cual es representado con una parábola, como bien su nombre lo indica. En el eje X nos describe un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y nos describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o también podríamos denominarlo pues como una caída libre. Los elementos con los que cuenta la parábola es el foco, el cual es la parte interna de la curva, y la directriz, que es la parte externa de la curva. Asimismo, pues para ya concluir, y lo que podemos deducir de nuestra experimento y de nuestra catapulta, es que nuestra catapulta logró realizar un movimiento parabólico teniendo una elevación de 60 grados y con una velocidad inicial de 5,82 metros sobre segundo, con una distancia de aproximadamente 3 metros en una velocidad de 1,02 segundos.